Estimados estudiantes, muy buenos días. Nuevamente con esta clase virtual de educación religiosa, deseándoles siempre que estén bien, se encuentren bien y más que todo resguarecidos en sus hogares en esta cuarentena que tenemos que estar obligatoriamente y necesariamente por nuestro bienestar y de los demás. Vamos a continuar con las clases virtuales. El tema para el día de hoy es Dios se manifiesta en las Sagradas Escrituras. Hablamos de manifestación de Dios, hablamos cuando Dios se presenta al hombre, se revela al hombre, quiere darse a conocer. ¿De qué forma? ¿O mediante qué? Mediante las Sagradas Escrituras, más conocidas como los textos sagrados o la Biblia. Continuemos. Inspiración. Segunda de Timoteo 3:1 nos habla acerca de la cita bíblica, que dice: toda escritura es útil para corregir, para guiar, para redarguir y guiar al hombre por el camino del bien. Entonces, esta inspiración la pone Dios, ¿no? La promueve Dios a los hombres para que puedan escribir estos textos sagrados. Por eso nos dice la cita bíblica: toda escritura es útil para corregir, para guiar al hombre por el camino del bien. Toda escritura, toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. La Biblia, la Biblia, del griego en plural, significa los libros. El significado de Biblia son los libros. Concepto. Biblioteca sagrada que contiene 73 libros. La Biblia es una biblioteca o una pequeña biblioteca de 73 libros, divididos en dos testamentos: Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. 2. Su autor. ¿Quién es su autor? Su autor principal es Dios. Redactor de libros es el hombre, o más conocido como agiógrafo. Su autor mismo es Dios, porque él es el que inspira al hombre a escribir su contenido o su voluntad y la transmite mediante los hombres para los hombres, o más conocidos estas personas como escribas o agiógrafos. ¿Cuáles son los idiomas de la Biblia? Vayamos a ver cuáles son. 3. Lenguas y materiales de la Biblia. Idiomas o lenguas y materiales de la Biblia. Lenguas, tenemos en hebreo. Mayor parte del libro del Antiguo Testamento está escrito en hebreo, o el idioma de los israelitas, ¿no? El idioma de los esclavos. Arameo es el idioma de Jesús. Gran parte de la Biblia del Nuevo Testamento está escrito en arameo también. Y la traducción de las Sagradas Escrituras está hecha en griego. Esos son los tres idiomas de la Biblia. Materiales. ¿En qué está escrito la Biblia? ¿O en qué fue escrita la Biblia? Primeramente fue escrito de repente en placas de piedra. En el Antiguo Testamento recordemos el pasaje bíblico de Moisés cuando recibe los 10 mandamientos en tablas de piedra. También fueron utilizadas las pieles de animales o cueros, arcilla o papiros. Papiros, pergaminos. 4. Géneros literarios usados en la Biblia. Son textos interpretados de acuerdo al género literario en que se están escritos, en hipérboles o metáforas. Géneros. En sus géneros tenemos el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento lo tenemos como géneros: historia, edificación del pueblo, está en el libro de Tobías; narración, encontramos en el libro de Números; poesía, cantar de los cantares; profecía, el libro de Daniel. El libro de Daniel es un libro profético. ¿Por qué? Porque ve el futuro. Daniel, profeta Daniel, es un profeta menor, ve el futuro de lo que va a pasar. Más o menos es un libro
similar a un libro apocalíptico, o el libro de los del Apocalipsis. Sabiduría divina o libros sapienciales, ¿no? En esto tenemos a los proverbios, netamente a los proverbios. Los proverbios son libros donde encontramos frases que nos ayudan al buen convivir diario en nuestra vida, ¿no? Himno, netamente en himno encontramos, en el género de himno encontramos los libros de los salmos. En el Nuevo Testamento, los géneros encontramos las parábolas, narraciones. Parábolas son hipérboles o comparaciones, historias que comparan el reino de los cielos. O también para otro tipo de circunstancias. En este caso, el hijo pródigo, una parábola muy conocida. Narraciones, cosas que en verdad sucedieron. Curación del paralítico. Esto lo encontramos en el libro de Mateo 9, 1 al 7. También encontramos testimonios. Por ejemplo, todo el Evangelio de San Juan es un testimonio. Recordemos que el San Juan evangelista es el último de los apóstoles en morir y a la vez es el apóstol más joven en ser llamado por Jesús. Creo que fue llamado a los 15 o 16 años. Epístolas o también llamadas cartas, todas las cartas de los apóstoles. Por ejemplo, tenemos una carta de San Pablo escrita a los tesalonicenses, o a los gálatas, o a los filipenses, o a Timoteo. Género apocalíptico. Exclusivamente tenemos el Apocalipsis de Juan. El Apocalipsis es revelación, una carta de esperanza, un libro de esperanza donde nos narra la segunda venida de Cristo. No es un libro de terror o de miedo o de catástrofes como muchas veces se manifiesta, se lo conoce popularmente, ¿no? Bueno, esos son los géneros de la Biblia. En Hebreos 4:12 nos dice que la palabra es viva y es eficaz, que las Sagradas Escrituras son vivas porque son presentes, son utilizadas, son actuales tanto para el pasado, presente y el futuro. Es palabra viva que vivifica el alma de los seres humanos y a la vez es eficaz, que no tiene fallas en su lectura o en su redacción. Por ende, pertenecen a los 73 libros pertenecen al canon de la Iglesia Católica, libros que en verdad son reconocidos y estudiados y valorados y muy bien preservados y cuidados a lo largo de nuestra historia. Queridos chicos, de esta manera terminamos esta clase virtual. Dios se manifiesta en las Sagradas Escrituras. Cuídense mucho y recuerden permanecer siempre en casa. Si tenemos algo para dar a los demás, a los que menos tienen, abran sus corazones, sean un poco solidarios y brinden a los que no tienen mucho que comer. Nos vemos en la siguiente clase virtual. Cuídense y sobre todo, pues resguárdense en su casa. Paz bien.